Entonces vamos a empezar a hablar del tratamiento que nos faltó ayer. Tienen que tomar apuntes porque de aquí va a salir muchas de las preguntas en todo caso, ¿ya? Habíamos hablado de eso. Preguntarse siempre cuál tipo de patógeno queremos tratar. Tienen que ver esta situación ustedes. ¿Cuál situación? El hecho de que el tratamiento de la neumonía comunitaria es definitivamente un tratamiento empírico en el sentido de todo lo que hemos visto ayer, como cuáles son las bacterias y los posibles gérmenes que van a producir esta, esta neumonía de la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el espectro que voy a elegir de antibióticos dependiendo de situaciones que ahora vamos a tocar? ¿Qué situaciones vamos a tocar ahora? Vamos a tocar situaciones de probabilidades de que sea un paciente portador de aureoquinosa o, eh, o aureus meticilino resistente, ¿ya? Dependiendo de eso, vamos a estar ahí tratando de dar un antibiótico empírico. No tenemos que esperar el cultivo para empezar el antibiótico. Ayer se los mencioné que bastan algunas horas, de 4 a 6 horas, para que por hora tu pronóstico de vida va disminuyendo, sobre todo en neumonías hospitalar o neumonías, la comunidad que entran a terapia intensiva. ¿Sabe cómo está mi resistencia a antibióticos? ¿No? Saber cómo está mi resistencia a antibióticos en mi comunidad es importante, ya que de acuerdo a eso también voy a tratar o elegir uno u otro antibiótico. De ahí que jabono siempre en que no hay que usar antibióticos en infecciones virales. Dejen de ser disparo fácil. El disparo fácil lo hace cualquier, perdónenme, vendedor de farmacia, ¿no ven? Y no es así medicina. Es decir, tenemos que romper paradigmas como que la fiebre, ¿ya? Es sinónimo de antibióticos. No sé quién les explica eso, pero eso no se está dando en este tipo. Tenemos bases científicas para decirle que no es así. Y por último, ¿qué pasa cuando no me está yendo bien? ¿Cuánto tiempo voy a tratar mi neumonía? ¿Qué voy a esperar del inicio de mis antibióticos? ¿Cómo voy a ir viendo? ¿Voy a estar apurado, como la mayor parte de los doctores veo ahora, apurados en resultados inmediatos, o me voy a dar 24, 48, o tal vez 72 horas para que haya defervescencia? Eso es importantísimo valorar. Entonces, yo les estoy compartiendo lo que es las guías que mayormente circulan por la Asociación Torácica Americana, la Asociación de Infectología Americana, que también está corroborada por la Asociación Española de Patología Respiratoria y la Asociación Latinoamericana de Tórax. Básicamente estamos más o menos todos de acuerdo, con algunas u otras, digamos, diferencias de acuerdo a nuestra región. Por ejemplo, en nuestro medio, en algunos tenemos que pensar en neumonía por tuberculosis, solamente en algunos casos. A ver, tenemos en cuenta entonces que las neumonías de pacientes que están fuera del hospital, tenemos que dividirlas en aquellas que no tienen factores de riesgo o que la gente llama enfermedades de base, nosotros llamamos comorbilidades. ¿Para qué? Para pseudomonas y para estafilococo meticilino resistente. ¿Cuáles son? Las más importantes, que no ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses, que no haya usado antibióticos los últimos 3 meses, que no haya cultivado pseudomona o estáfilo previamente en el último 6 meses. Ese paciente no tiene riesgo. ¿Y con qué vamos a empezar? Con beta-lactámico. ¿Ha pasado de moda la amoxicilina? No, no ha pasado de moda. Empezamos con amoxicilina 1 gramo 3 veces al día y o siempre con macrólido. Macrólido que puede ser acitromicina, 500 miligramos cada día, o 250 miligramos cada día por 3 a 5 días, claritromicina 500, o claritromicina
500 miligramos 2 veces al día o, ¿no? La medicina de liberación retardada de 1 gramo que no tenemos en el medio. También se puede utilizar doxiciclina, ¿ya? Que tenemos en el medio, pero que es muy poco utilizada. Bien. Si mi paciente tiene comorbilidades o riesgo, porque estuvo dándose antibióticos por X o Z motivo, estuvo paciente con hospitalizaciones y por una fractura, lo que sea, ya dudas de que este paciente sea naive de antibióticos y ya sospechas, no lo vas a tener en el momento la posibilidad de resistencia y ya ambulatoriamente podrías darle amoxicillin, un inhibidor de beta-lactamina. ¿Cuál? El ácido clavulánico o el sulbactam. ¿Ya? En medio tenemos los dos, ¿ya? Y podemos dar también una cefalosporina de primera generación más un macrólido, ¿de acuerdo? Macrólido o doxiciclina. ¿Por qué macrólido o doxiciclina? Para cubrir la coinfección de gérmenes atípicos. ¿Ya? Ahora, este último gráfico que les voy a mostrar, voy a tratar de ser puntero, las respirolonas, es decir, las quinolonas fluoradas, levofloxacina 750 miligramos cada día por 5 a 7 días, moxi 400 miligramos cada día o gemifloxacina en el medio, caramba, esto realmente en nuestro medio tendríamos que utilizarlo, pero con cuidado. Hemos hablado que estas guías son para países no prevalentes en tuberculosis. En nuestro medio tenemos que tener mucho cuidado con la misma y siempre que se descarte tuberculosis presuntiva, podríamos hacer caso a estas justamente guías que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, primera opción, pacientes con comorbilidades betalactámicos más factóridos. Segunda opción, con comorbilidades, perdón, ya podemos usar amoxicillin clavulanato o cefalosporina de primera, segunda generación, más macrólido o doxiciclina. La justificación es clara y creo que tiene que quedar muy clara a todos ustedes. Tenemos muy poco, tenemos que cubrir los típicos. ¿De acuerdo? Ayer hablamos de esto. En paciente que lo internas, ¿ya? Hay una serie de metaanálisis para ver qué voy a utilizar. Si voy a utilizar solamente cefalosporinas, si voy a utilizar lo que la mayor parte de ustedes está usando. Y digo ustedes porque están próximos a salir a la cancha. Yo no los voy a ver, pero ya van a estar fungiendo de especialistas ahí en los primeros niveles, segundos niveles, van a ir al área rural o se van a hacer guardias en los hospitales, donde también empiezan a utilizar de entrada quinolonas. Y el problema es este, ¿no? Que la quinolona no se ha visto superior a el uso de macrólidos. ¿Qué tengo que utilizar entonces en los pacientes que están hospitalizados? Perdón, este está una diapositiva más. Tengo que utilizar pensando también si tienen comorbilidades o enfermedades, no de riesgo para pseudomonas ni para estáfilo, sino enfermedades de base. Si es un paciente POC, si es un paciente con bronquiectasias, si es un paciente cardiópata, si es un paciente hepatópata, si tiene acetoacidosis diabética o diabetes, si mi paciente tiene alcoholismo, tiene una neoplasia en tratamiento, fue tratado, no tiene vaso funcional por es cirrótico, fue extirpado el vaso, ¿ok? Todo eso le va a ser proclive a mi paciente a que probablemente no tenga solamente el neumococo, sino gram negativo no pseudomona o que pueda tener riesgo de resistencia a metalactámicos de un neumococo, por ejemplo. Entonces yo veo al paciente, lo observo, hago un rápido check-in, tengo que hacer mi con se supone que hice el Club 65 y lo interné, tengo que hacer mi evaluación con la y empiezo a darle los riesgos, tengo que puntuar y preguntarle, repreguntar muchas cosas a la familia, ahí está el arte de la medicina, porque mi esquema va a depender si este paciente sale temprano de la neumonía, lo más rápido posible, que sería el éxito terapéutico sin complicaciones, y es empírico.
¿Qué es empírico? Que no estoy viendo ahí la bacteria, ¿no ven? Pero se supone que tengo que tratar por estudios epidemiológicos. Eso es importante que ustedes tengan en mente. Tengo que tratar el neumococo, un posible gram negativo, no pseudomonas, ¿ya? Y un atípico, una micoplasma o una clamidia. ¿Qué uso? Primera opción, beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasa, antisulbactam o amoxiácido clavulánico, 1,5 gramos cada 8 horas, cefotaxime, 1 gramo, ceftriaxone o ceftaroline, que no tenemos en el medio. Son ceftriaxones que tienen esa cobertura. Más acitromicina o claritromicina. O, segunda opción, quinolonas fluoradas. ¿Con qué concepto? Con la posibilidad de que no se pueda tratar de tuberculosis. ¿Y cómo voy a saber eso, doctor? Pues voy a saber viendo una placa de tórax. ¿Cómo puedo saber? Viendo o probablemente ante la sospecha de una TB presuntiva, una biología molecular para detectar el ADN de la micobacteria, que lo vamos a hablar la próxima semana. Segunda opción, quinolonas fluoradas, que ve el yo, que soy supervisor de antibióticos, veo que de entrada empiezan con levofloxacina como si fuera un antigripal. Cuá, cuá, cuá. Es verdad. Bien, seguimos. Tratamiento alternativo para pacientes que también han sido internados y que tienen comorbilidades. Casi siempre los que se internan no son jóvenes, casi siempre tienen alguna patología. Son más de 65 años, han fumado, son cardiópatas, etcétera, etcétera. Entonces, si ese es el paciente, entonces yo le doy un beta-lactámico, cefalosporinas de tercera, podría ser más doxiciclina. ¿Ya? Doxiciclina como una alternativa al macrólido. No lo usamos. Tendríamos que empezar a usarlo. ¿Por qué, doctor? Porque en la pandemia se ha abusado de las quinolonas, sobre todo de la citromicina. Se ha utilizado como si fuera un antiviral. Es increíble cómo en redes se prescribían los usuarios. Estoy con una, toma citromicina, 500 miligramos cada día por 5 días con la pancita llena. He hecho un screenshot que no lo encontré y no sé, pues me produce pavor cómo no hay un control en las farmacias del uso de antibióticos. Bueno, ¿qué otras alternativas podría utilizar? Ampicillin, ¿verdad? Más quinolona, o sea, más doxiciclina, que también le pega a los intracelulares, a los atípicos, cefotaxina, ceftriaxona, ceftaroline, más doxiciclina. Bien, pero si mi paciente tiene riesgo para ser portador de un estafilococo, METI-R, meticilino resistente, o una pseudomona, que era lo que antes se decía como paciente portador de neumonía de cuidados médicos, pues ya saben, tengo que frotar la nariz haciendo un cultivo hisopado, si puedo hago una PCR, pero mínimo tengo que hacer un hisopo y mandar a cultivo, nasofaringeo, si no tiene el esputo, ¿ya? Y inmediatamente me voy a los factores de riesgo. Hospitalizaciones previas, uso de antibiótico previo en los últimos 3 meses. Si es así, pues caramba, ya tendré que hacer mis PCRs, mis hisopados nasales, mis cultivos y pensar en esquemas. ¿Qué esquema? Si mi paciente es portador del mismo para estafilococo METI-R, yo tengo que utilizar eh, vancomicina como primera alternativa en nuestro medio por el precio, siempre y cuando no tenga fallo renal. ¿Cuál es la dosis? 15 miligramos kilopeso cada 12 horas, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que esto tiene que pasar en 1 hora, porque si pasa muy rápido vas a tener síndrome del hombre rojo. Si no puedo disponer de vancomicina porque tengo fallo renal y el riesgo es elevado, podré disponer, que tenemos en el medio, pero no en la seguridad social, Linesolid. Y la dosis es 600 miligramos cada 12 horas, habitualmente por 7 días. La presencia de pseudomonas, si el paciente es portador de todos los factores de riesgo para pseudomonas y en el hisopado por PCR realmente me sale que es portador de pseudomonas, yo empiezo con antibióticos antipseudomonas, piperatazobactam, cefepime, ceftazidime, imipenem, o sea, los carbapenémicos o el aztreonam. Vamos a hablar después de dosis. Acá tengo un caso clínico de un paciente con neumonía grave de la comunidad.
por si acaso, chicos, si se me corta, pues voy a volver a pasar por Zoom, ¿ya? Y bueno, me he decidido de una vez ya hacerlo por Zoom, que es la clave de las reuniones. Paciente de 66 años, tabaquista, que ingresa con fiebre, empieza con una disnea de la Medical Council de 3, es decir, a medianos esfuerzos, y una tos de 2 días de evolución. Ya es una sospecha de poco, que es tabaquista intenso. Ingresa taquipneico, 32 respiraciones, una presión de 90-55, una saturación de 86 aire ambiente, hipoxémico. Se detecta leucocitosis en el laboratorio de 17.500 con desvío de la fórmula al lado izquierdo de 88% y callados de 3. La urea medida a las horas sale 44. Vean ustedes la placa donde tiene casi todo el pulmón izquierdo infiltrado con una base, todo el lóbulo inferior condensado versus, como no se ve el ángulo costofrénico ni cardiofrénico, pues no sé si hay un derrame paraneumónico. El paciente tiene un soplo tubárico, pero claro, hipoventila esta zona, tiene crépitos. ¿Qué hago? Una eco pleural, ideal. Pero si tengo acceso a una tomografía, le hago una tomografía. Y ahí está la tomografía y me muestra el clásico broncograma aéreo en la ventana. Esta es mediastinal, por si acaso. Y veo hacia el margen una zona de otra densidad, a ver si lo puedo medir o digo, puntear esta zonita que tiene otra densidad y se lo mide en la consola ahí con el radiólogo solo y veo que esto es líquido a diferencia de esto que es condensado con broncograma aéreo. Broncograma aéreo, pero tiene lo que llamamos derrame paraneumónico. Este es el famoso derrame paraneumónico. Una neumonía extensa. Me está afectando todo el lóbulo inferior, parte de la língula y el lóbulo inferior. Entonces, tengo criterios para saber qué es neumonía severa de la comunidad de acuerdo a las sociedades científicas que tenemos que aplicarlas en nuestro medio, medios del cielo. ¿Cuáles son? Paciente que ingresa grave con necesidad de ventilación mecánica, casi paro respiratorio, o está en estado de choque séptico con necesidad de utilización de vasopresores, básicamente noradrenalina, más de 4 horas. Con uno de estos ya es una neumonía severa y ese paciente obviamente tiene que ir a terapia intensiva, pero guarda con estos otros criterios menores que también forman parte de neumonías graves de la comunidad. Que mi presión esté inestable, que esté hipotenso, menos de 90-60 en el momento de ingreso. Este taquipneico, este paciente tenía 32 respiraciones. Que mi PAFIO 2, índice de Kirby, y eso siempre insisto, la relación de gasometría de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno que estaba recibiendo el paciente, que está menos de 250, menos de 200, que tenga infiltrados multilobares en el pulmón. Este tiene más de 2 lóbulos. Tiene el lóbulo superior, la língula y el lóbulo inferior total. Que esté confuso, este no estaba. Que sea urémico, este sí estaba. Que sea leucopénico, menos de 4.000. O esté con trombocitopenia, o esté hipotérmico. 3 criterios menores. A ver, este paciente me parece, voy a ir atrás, que está con 90-55, está hipotenso, está inestable hemodinámicamente, está con taquipnea de 32, tiene una insaturación, habría que saber cómo está el PAFIO 2, pero está urémico. Por lo tanto, ya tiene 3 criterios de la ATS, de criterios menores. Esta es una neumonía grave, donde idealmente lo tendría que, aunque no lo ventile, aunque no esté con catéter venoso central para inotrópicos, este paciente deberá estar mínimamente en cuidados intermedios que muchos hospitales carecen en nuestro medio y o terapia intensiva. ¿De acuerdo? Una, dos, y además la extensión de la neumonía. Entonces, esa es una neumonía grave, pero escuchen bien, no por ser grave vas a empezar con vancomicina y mepenem como se hace en nuestro medio. ¿Por qué? Eso te vas a basar en posibilidades de que tengas estafilococo R o pseudomonas. La gravedad no dice qué antibiótico vas a usar. Lo que dice es si estuvo internado previamente, si fue cultivado previamente o si usó antibióticos en los últimos 3 meses. Eso normalmente no se pregunta. ¿Qué deberías usar? Este esquema. Beta-lactámicos, cefalosporina, ceftriaxone, tenemos
Bueno, el hospital donde estoy ya no hay, Dios mío, estamos en una crisis franciscana del Papa Francisco, porque hay otros que están llevándose el dinero a otros lados y hay que denunciarlo por el bien de nuestros pacientes. Beta-lactámicos, cefotaxime, ceftriaxone, ceftaroline, que ni lo vamos a tener, más macrólido o amoxicilabulanato que teníamos en la Seguridad Social, ya no lo tenemos, y por eso usamos en neumonías graves, deberíamos usar graves, estoy hablando de los que van a terapia, ceftriaxone más macrólido. Otra opción, macrólido, acitromicina, claritromicina. Ojalá tengamos acitromicina endovenosa o claritro endovenosa. En España hay, creo que en algunos lugares de Latinoamérica hay. La mayor parte, si es paciente intubado, se le da por sonda nasogástrica o se le da a tomar. La combinación de beta-lactámico, que son todos estos, cefalosporinas de tercera, o ampisulbactam o amoxiclavulanato, más fluoroquinolona, es una alternativa. Pero después se ha visto que no es mejor que un macrólido. ¿Por qué se utilizaba la fluoroquinolona en neumonías graves más, yo uso, más ceftriaxone, de 2 gramos cada 8, o perdón, 2 gramos cada 1 a 2 gramos cada día nada más? ¿Por qué? Porque tengo la probabilidad de cubrir la legionela neumónica, ¿ya? Pero ya van a ver ustedes que en estas neumonías graves de la comunidad tenemos que utilizar, porque sale costo efectivo, la biología molecular. Básicamente, lo que llamamos PCR. Cada vez tenemos plataformas para detectar todos los gérmenes, ¿no? Normalmente son 3 bacterias intracelulares, como 5 bacterias normales, y como virus, que por lo menos son como 8, si mal no recuerdo, o más. Entonces, estas plataformas, el costo cada vez está más abaratado y nos permiten, digamos, saber cuál es el germen, ¿ya? Y empezar a disparar con ese germen. Y hemos detectado ya en nuestro medio legionela, que antes ni idea. Entonces, o una u otra, sigue siendo el mismo esquema, Dios mío. No sé por qué, pero ese disparo fácil está en la mente de los colegas y no está en ninguna guía. Empiezan con neumonías comunitarias, estoy hablando, ¿no? Con banco independiente. Debería anotarse. Deberíamos ser mucho más estrictos en esto. ¿Saben por qué? Porque están emergiendo bacterias resistentes. Fíjense acá que hay un enunciado de justamente el documento de la Sociedad de Infectología que los regímenes para neumonías graves que contienen macrólido, ¿ya? Son mejores aquellos que no tienen macrólido, ¿no? Esto se ha hecho en múltiples estudios observacionales y se ha visto la reducción de la mortalidad cuando usas macrólido versus quinolona. ¿Qué quinolona? Cipro, no. Levofloxacina, moxifloxacina o la gemi que no tenemos, ¿no? Entonces, ya saben ustedes. Ahora, no tengo quinolona, no tengo macrólido. Doxiciclina tiene que estar. Perfecto. La duración ha cambiado también. Ya no es 7 10, 14, 21 días, nada. Para pacientes hospitalizados, 5 días es suficiente. Para pacientes, o no hospitalizados, para pacientes hospitalizados, 5 a 7 días. ¿Ya? Si es estáfilo o es pseudomona, suficiente 7 días. ¿En qué te vas a guiar? La procalcitonina es un biomarcador que más que para inicio de antibióticos nos sirve para suspender antibióticos con mucha certeza. En muchos estudios que no vale la pena mencionar, pero sí son evidencia actualmente y que están en las guías. Si nosotros tenemos una sepsis con otro sitio a distancia, endocarditis, meningitis, bueno, ahí va a depender mayormente de una reunión con infectología y ver los tiempos de tratamiento. Y siempre en nuestro medio, descartemos que no tenga tuberculosis, que tenga cándida no albicans. ¿Por qué aparece la cándida no albicans? Porque estamos usando antibióticos para neumonías que no merecen, es decir, estamos gastando pólvora en gallinazo o aspergillus. Bien, entonces ya sabemos qué tenemos que ver. ¿Y cuándo vamos a darnos cuenta? ¿O cómo vamos a dar cuenta que estamos bien en camino? Por la presencia de ausencia de fiebre en las primeras 70, 48, 72 horas, que es el momento a veces de externar al paciente. ¿Ya? Y ya saben, la neumonía por estáfilo, por pseudomona, 7 días. Nada de cosas.
¿Qué pasa si persiste la fiebre? ¿Resistencia? No. Primero checa si estás apuntando bien al germen. La otra, que no está haciendo un derrame paraneumónico camino al enfisema, o me está haciendo un absceso pulmonar, que es una complicación de las neumonías. En el caso de las neumonías aspirativas, miren, normalmente se pensaba que los anaerobios eran sumamente presentes en las neumonías aspirativas. Es muy común la aspiración, se los he mencionado, pero tan solo, digamos, hay un mínimo porcentaje de estas neumonías que tienen eh, gérmenes como los que tenemos que tratar, ¿ya? Los anaerobios. Cuando hay empiema, cuando hay absceso pulmonar, ahí hay que cubrir. Mientras tanto, ya no es de rutina utilizar, por ejemplo, clindamicina. ¿Por qué? Porque se ha visto que esto es más, digamos, riesgo. ¿Con qué? Con una enterocolitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, que utilizar, digamos, amoxiclavulanato o utilizar los mismos esquemas. A menos que el paciente tenga empiema o absceso, ahí se justifica una terapia de entrada con antianaeróbicos. Para los virus, pues para los virus, esta temporada tenemos que testear. Hay paneles cortos, hay paneles largos, tenemos un montón de antígenos y PCR con precios totalmente adecuados. Yo solo tengo que decir esto porque la gente no está usando. ¿A quién la gente? Los millones de médicos que están ejerciendo la profesión y que están disparando al aire. Es decir, teniendo todos estos elementos, caballeros, no podemos no pedir, no podemos no tener en el consultorio un kit de antígenos. Se supone que uno debería tener en su casa un antígeno para autotestearse, mínimamente, pero como no somos muy inteligentes, no. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hay un brote en la comunidad y el CEDES nos informa, como en Santa Cruz, acá no sé si funciona, que hay un brote de influenza, pues cuando hay una ETI, enfermedad tipo influenza con IRAC, insuficiencia respiratoria, sospechas y empiezas el tratamiento con la influenza. Y si lo confirmas mejor con oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, los fármacos como la rimantadina o como el antifludes que tienen amantadina, rimantadina, galilor, etcétera, se ha visto que por el abuso muchos dan como si fuera antigripal el antifludes, la mantadina, es un antiinfluenza, la resistencia es del 100% en Estados Unidos. En nuestro medio no sabemos todavía, pero no se puede utilizar esta situación. En 10 minutos va a terminar la clase y nos volvemos a reunir. Aunque no crean, sigue entrando la gente. ¿Se sigue viendo, chicos? Por favor. Sí, doctor, sí sigue viendo. Sí, doctor. Gracias. Hay un medicamento que es una sola tableta, el Valoxavir, Marboxil, el Sofluxa, ¿ya? Y que se da una sola tableta. ¿Cuál es la clave de que tengamos que cortar de raíz la diseminación del virus, ¿no? Que eso está en la clase grabada de la influenza, es que evita, es un antineurominidasa, ¿ya? Y si lo das en las primeras 48, 72 horas, es impresionante, ¿no? La mejoría clínica y evita que la neumonía. Entonces, por último, antes de que se corte y les pase otro nuevo, les voy a dar una pequeña maratón esta noche de neumonías, que es importante, es pasar esto, ¿no? François-Marie Arouet, Voltaire. Voltaire que decía, miren qué año, 1694, y es verdad, no sé francés, pero dice le mieux est ennemi du bien. ¿Qué significa? La perfección es el enemigo de lo bueno o de lo suficientemente bueno. Es decir, a veces uno empieza a hacer, y yo veo es las visitas médicas, elucubraciones, maravilloso. Yo también me viajo a mi metaverso, mi doctora Ágreda me dice que mi planeta Reebok, y claro, yo quiero tener todo esto a mano, pero tengo que pisar terreno, pisar la tierra, en el terreno real ver qué antibióticos tengo para utilizar de acuerdo a estas guías, ¿ya? ¿Qué puedo utilizar de acuerdo? Yo sé que es neumonía grave, que es criterios de neumonía que se está complicando y tengo que trabajar en ese sentido. Por lo tanto, tratar de ser perfecto es ideal, pero no siempre. Chicos,
Nos vemos, por favor, en 5 minutitos. Tomen su café y les vuelvo a mandar otro enlacito, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Entonces, ¿se dan cuenta? Como definición, neumococos. En neumonías ambulatorias, neumococo. En neumonías que ingresan al hospital, neumococo. Que ingresan a terapia, neumococo. Siempre tienes que cubrir neumococo. Es un caballo de Troya. Lo aíslas con mucha dificultad. Los cultivos no son rentables. La tinción de Gram puede mostrar un diplococo. No tenemos antígenos capsulares, pero si haríamos PCR, es decir, la detección de la ADN de esta bacteria, lo encontramos en el más del 50% de las neumonías de la comunidad, como lo han encontrado todos los estudios mundiales. O sea, tenemos que seguir tratando la neumonía neumocócica junto con los atípicos y los virus como principales gérmenes comunitarios. Ojo, comunitarios, no intrahospitalarios. Ya después nos vamos a otros factores de riesgo para Pseudomonas, Staphylococcus. Y no vamos a empezar a disparar o a empezar con vancomicina, imipenem en neumonías graves de la comunidad, porque sabemos que tenemos que cubrir el neumococo. Si bien la vancomicina cubre el neumococo, también lo puede hacer la pseudomona, el imipenem, ¿ya? Primero tendrías que pensar en que no estás cubriendo atípicos. Y muchos pacientes, ahora mismo, tengo neumonías por micoplasma, neumonías por clamidia, he tenido neumonías por clamidia citachi, y nos olvidamos de esto. Bueno, nos vemos en unos minutos. Neumonías adquiridas en el hospital. Es otra figura, por favor. Entonces, ¿por qué? Vamos a sacar eso. ¿Mm? Empezamos entonces, rapidín. Las neumonías adquiridas en el hospital son aquellas que, justamente como su nombre lo indica, son adquiridas en el hospital después de que el paciente se internó después de 24 a 48 horas. ¿Ya? Perdón, más de 48 a 72 horas. ¿Ya? Antes también, como les decía ayer, estaba definida por la presencia de un foco neumónico. Cuando el paciente fue dado de alta hasta 10 días del hospital por otra causa, que no era neumonía, digamos, un operado de vesícula biliar que se fue hace una semana e ingresa por una neumonía, esa neumonía debería ser clasificada como intrahospitalaria. Actualmente, esto no está tan inmerso en la definición, pero vean ustedes algunas causas, algunos tips importantes, porque si bien una neumonía de la comunidad grave puede producir la muerte hasta en un porcentaje, digamos, de un 40%, estas tienen mayor morbilidad, mayor mortalidad, son más graves de entrada y son una segunda causa de infecciones del hospital. ¿Ya? Tienen entonces alta mortalidad comparados con los pacientes que están de la comunidad. Se clasifican en tres grandes grupos. Son aquellas que no requieren ventilación artificial, las que requieren ventilación artificial y aquellas que se han presentado durante la ventilación artificial o ventilación mecánica. ¿Cómo se define entonces la neumonía intrahospitalaria? Se define como un proceso inflamatorio de origen infeccioso, donde al momento del ingreso hospitalario estaba ausente y se desarrolla, esto es una actualización de los españoles, después de más allá de 48 horas de haber ingresado al hospital. Ahora, de estas que hemos hablado que son asociadas a ventilación mecánica o no, hay que clasificar en
si se presentan precozmente, significa precoz dentro de las primeras 96 horas de estancia hospitalaria, o tardío después de las 96 horas. Básicamente son 5 días. Las asociadas a la ventilación mecánica, que aquellos que han sido intubados, veamos así, que han sido colocados con tubo endotraqueal, fíjense que es muy frecuente y corresponden a unas muy frecuente causa de neumonías adquiridas en las terapias intensivas habitualmente. Bien, este es un poco neumónico, que está en el segmento posterior, porque aquí hay signo de la silueta positiva, del lóbulo inferior izquierdo, y quizá también está prácticamente condensando el apical y todo el lóbulo inferior izquierdo, excepto algunos segmentos laterales. Entonces se ve que es una neumonía extensa, y esta neumonía se ve que está en un paciente portador de marcapaso. Probablemente este paciente sea un paciente con cardiopatía. Es importante ver que es 3 veces mayor en pacientes por encima de los 80 años, ¿ya? Se presenta en 15 por cada 1000 pacientes que se hospitalizan. Es más frecuente, es mucho más frecuente aquellos que requieren ventilación mecánica. Cuando el paciente requiere ventilación mecánica, que para mí es el fracaso de medicina interna, ¿no? Uno debería atender a los pacientes y evitar esto, pero es a veces inevitable esto. Es muy frecuente, 6 veces más frecuente en ventilación mecánica, ¿ya? Todas estas neumonías dentro del hospital, en centros como donde hay un triage correcto, el 2% tan solo requieren terapia intensiva. La mayor parte son manejados en terapia intermedia. Ya les dije que es una segunda causa de infección nosocomial. ¿Cuál será la primera? La urinaria. Prolonga estadía hospitalaria, lamentablemente. ¿Qué más pasa? Como ahora estamos en el siglo de que todo se mide por dinero, pues aumenta los costes hospitalarios, ¿ya? Y la mortalidad encima. ¿Cuál es la mortalidad? Dependiendo si se presenta tempranamente o tardíamente, entre los primeros 5 días o después de los... Hay estudios como esta de Chess 2000, donde ven que es mucho más la mortalidad en porcentaje de mortalidad, aquellos que se presentan más allá de los 7 días o de los 5 días. Algunos dicen 5 a 7 días. Y hay otras pruebas, hay otros estudios, por ejemplo, donde hablan de mayor estancia hospitalaria, no solo mortalidad, en pacientes que tienen neumonía que se desarrolla más allá de la primera semana. ¿Ok? Y esto está asociado a mayor mortalidad. Por lo tanto, mientras más tardía se presenta en un paciente una neumonía hospitalaria, mayor tiempo va a estar y más se puede morir. Por lo que no es bueno tenerlos a los pacientes ahí, teniéndolos, ¿no ve? Pudiendo ser manejados en domicilio. Y aquí va a haber, hay que romper estos paradigmas, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en trasladar nuestra pequeña sala de cuidados intermedios, si es posible, o cuidados generales, oxígeno, monitor, una enfermera, nutrición por sonda, a los domicilios. ¿Por qué? Porque vamos a evitar la presencia de bacterias intrahospitalarias y todo lo que se llama lo que ha pasado con el Papa Francisco después de una estancia hospitalaria. Patógenos en la neumonía intrahospitalaria, temprana versus tardía. Pues bien, Pseudomonas aeruginosa es mucho más frecuente en las neumonías después de la primera semana que antes, igual que el estafilococo METI-R, metisensible, igual también está el enterobacter y también Serratia marcensis. Es decir, las bacterias son más frecuentes, excepto el estafilometis sensible, cuando se presentan tardíamente. El origen de la colonización, uno piensa que en el hospital, y no sé si me ven algunos alumnos renegar, ese es mi estado habitual, cómo entran como si fuera, digamos, el corso de corsos, la gente a visitar a su familia, ¿no? Es decir, sin barbijo, bueno, eso es una cosa que esta temporada deberían utilizar, pero entran de a dos, de a tres,
¿no? Los médicos se llaman para hacer un poco de marketing personal, se llaman ahí a las puertas y para hacer un poco de showman con los alumnos y empiezan ahí a ver, ¿qué pasa? Que tenemos aerosoles infectados en la atmósfera, tenemos nebulizadores que se contaminan, equipos de oxígeno, o sea, puntas nasales, mascarillas, ni hablar de las manos del personal, ni las narices del personal sanitario, nos lavamos. Pues a veces en la medicina del siglo XXI nos dan muchos papeles para llenar, ¿no ven? Todos quieren ser presidentes, todos quieren ser generales, no hay soldados, y empieza ahí la pugna, nos olvidamos de lo básico, lavarse las manos, tener sana distancia, empezamos a contaminar los equipos de anestesia, cada vez se ven más en el hospital infecciones intrahospitalarias, cosa que antes no se veían. ¿No? Y endógeno, ¿cuál es la fuente endógena? Proviene de lo que coloniza la orofaringe del paciente que ya está más allá de 48 horas hospitalizado y hay factores de riesgo, ya vamos a ver. Colonización orofaringia y gástrica de nuestros pacientes hacen que, porque tiene alteración de la tos, del clearance mucociliar, de la nutrición, alteración con sondas nasogástricas, con sondas o mascarillas de oxígeno, o algunos los echan a los pacientes y tienen que estar en posición semi-Fowler, todo esto, o los sedan en exceso, alteración de los mecanismos de defensa que hablé ayer, de las defensas propiamente dicho, y fácilmente el paciente se micro o macroaspira bacterias del hospital. Entonces, factores que predisponen a la microaspiración, instrumentalización de la vía aérea. Todos estamos nebulizando, algunos salen con traqueostomía, todas estas tubuladuras de traqueostomía, algunos hacemos procedimientos como la nebulización, como la colocación de sonda nasogástrica o deprimimos el nivel de conciencia, o de hecho los pacientes suelen tener depresión del nivel de conciencia. Esos son factores de riesgo. Y la asociada ventilación mecánica, donde este es el número importante. Por cada día de ventilación mecánica, la probabilidad de neumonía es de 1 a 3% por día. ¿Ya? Y normalmente se ha visto que hay un 15% de neumonías con una mediana de 3 días. Es decir, bastan 3 días para que el paciente que esté intubado ya tenga neumonía asociada a ventilación mecánica. Como una anécdota, les comento que mi mamita estuvo internada por un paro cardiorrespiratorio, un shock hipovolémico, y yo rezaba que el tiempo de intubación sea menos de 48 horas o 72. ¿Por qué? Porque sé esto, la colonización, la infección, por muchos factores, el tubo endotraqueal, la falta de tos, el clearance mucociliar, la colocada de sondas de aspiración, la manipulación, yo mismo le hice broncos, una serie de cosas que pasan, ¿no? Que realmente para mí es un espanto la ventilación mecánica per se. Es muy bonita, es muy adrenérgica, bárbaro, pero va, llegar a este punto, cuando uno ve desde la perspectiva de un verdadero médico, la ve de otra forma. Y la neumonía asociada a ventilación mecánica tiene que ver con las manos colonizadas del cuidador, básicamente de enfermería o del médico, tubo de ventilación colonizado, se presenta en los tubos, entonces aquí es una especie de biofilm que hace que bacterias se vayan pegoteando y después con el flujo ventilatorio ingresen a donde tienen que ingresar, al, al alveolo, ¿ya? Entonces, esas son las causas y fíjense ustedes que la posibilidad de cuando el paciente ha sido intubado, 6 a 21 veces la posibilidad de neumonía asociada a ventilación mecánica. Colonización del tubo, CAF, biopelícula que se presenta alrededor del CAF, migración distal de la biopelícula, secreciones colonizadas en la carina, aspiración por sondas de aspiración. Al momento de intubar también podemos hacer el asunto de ingreso de bacterias. Ahí está la patogénesis, ¿no? Y ni se hable si no tenemos la posibilidad de tener una succión subglótica, que en algunos casos se desinsufla este tubo y todo el material secretado ingresa a la vía respiratoria, produciendo la aspiración directa de material contaminado en el pulmón. Entonces, factores ambientales son claves. La aerosolización, el fluido humidificado, el ventilador, el uso de broncoscopios, las mesitas, todo esto hace de que la probabilidad de ingreso, y ahí estamos como Mefistófeles, ¿quién es el culpable? El personal de salud.
el personal de salud tendría que ser mucho más cuidadoso, directamente obsesivo, y no lo somos. Y ahí está Mefistófeles ingresando todo, cuando yo, por eso cada vez se hace menos broncoscopías en UTI, solamente se hacen en casos in extremis. Ya van a ver ustedes que es mejor el aspirado traqueal o el mini lavado broncoalveolar para toma de muestras con cultivos, con biología molecular, ¿no? Y con cultivos semi-cuantitativos de las muestras. Las neumonías intrahospitalarias entonces van a depender del tiempo, van a depender del riesgo que va subiendo, ¿no? Cada vez va subiendo siempre el riesgo cuando el paciente está en ventilación mecánica y cuando está justamente el paciente con todo esto, ¿no? Colonizado, con inóculo en la vía aérea y aspirado. Entonces, esto es importante también. Factores de riesgo para patógeno específico, tiempo de comienzo, ya les he dicho, neumonía temprana, neumonía más allá de la primera semana y la severidad de acuerdo a parámetros hemodinámicos básicos, ¿no? Si está hemodinámicamente inestable, si está en estado de choque, si requiere mucho más oxígeno, si tiene fallo renal. Bien. Precoz, 5 días. Tenemos que pensar en gérmenes de la comunidad nomás, COE, baja mortalidad. Más allá de los 5 días, algunos dicen 7 días, y sobre todo tenemos la probabilidad de que estos pacientes vayan a tener inestabilidad hemodinámica, con un estado de sepsis, con un estado de distrés respiratoria, falla orgánica múltiple, y si intubamos, barotrauma, bili y alta mortalidad. Clasificación, ya les he dicho, precoz y tardía. Factores de riesgo. Hospitalización más allá de 5 días. Antibiótico de haber recibido en los últimos 3 meses. Como estamos ahora asistiendo a tantos virus, el disparo fácil, que lo voy a criticar hasta el cansancio, pero hasta el cansancio es una muy mala práctica en medicina. No existe profilaxis antibiótica para prevenir que un virus se contagie de una bacteria. No existe. No sé quién enseña eso. Historia de presencia de resistencia, factores de riesgo para neumonía por estáfilo, por pseudomonas, lo mismo, si está viniendo de un asilo, si ha estado siendo curado de heridas, si está en hemodiálisis, si el paciente era portador o su familiar de una pseudomona, porque su familiar tenía bronquiectasias, o que esté recibiendo tratamiento para una neoplasia o una infección o una enfermedad autoinmune, artritis, lupus, etc. Todo esto va a ser favorable para que aparezcan gérmenes resistentes. Y si lo ponen otro gráfico, más o menos lo ponemos en este gráfico que está de la misma Asociación Torácica de Tórax, donde siempre entra el uso de antibióticos previos. Si está grave el paciente, ¿no? Si ha pasado más allá de 5 días, si ha hecho fallo renal, si ha utilizado antibióticos previos endovenosos, si ha estado colonizado previamente por pseudomonas o metiese, o estafilometíase. Lo mismo. Factores de riesgo, sigo hablando de lo mismo, ¿no? Tanto de las guías europeas, latinoamericanas como americanas, más o menos lo mismo. ¿Qué es importante para ver patógenos resistentes? Sobre todo para pseudomonas, estancia hospitalaria, corticoterapia, estafilococo aureus, METR, TEC, estado de coma, alteración de la conciencia, diabetes, fallo renal, para un neumococo la edad y sobre todo el hecho de no se ha vacunado más allá de 65 años, que deberíamos vacunar. Legionela generalmente se da en reuniones donde hay aires acondicionados que están contaminados, en hospitales donde hay sistemas de acondicionamiento de aire contaminado, en lugares donde suelen haber aireación con sustancias que aerolizan esta legionela neumófila y que puede producir justamente la inhalación, pero también en pacientes que están inmunosuprimidos, anaerobios, en los pacientes que han tenido la posibilidad de broncoaspirarse, ¿ya? Los criterios de gravedad de una neumonía van a depender si ha entrado a terapia, si ha requerido ventilación mecánica, si la neumonía es rápidamente progresiva, multilobar, si tiene cavitaciones en la radiografía o en la tomografía, si tiene sepsis con hipotensión. La etiología, la mayor parte aquí sí tenemos que pensar en que son las tardías tienen la probabilidad de tener gérmenes gram negativos. ¿Cuáles? Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Enterobacter, ¿ya? Y gram positivos también, Staphylometres,
Streptococcus pneumoniae enterococos, ¿ya? Si vemos las neumonías asociadas a ventilación mecánica, los patógenos siempre están ahí, estos dos que acabo de mencionar, de Pseudomonas, en el 22% en esta serie, por lavado broncoalveolar de casi 4.700 aislamientos, ¿ya? De neumonía intrahospitalaria, con lavado broncoalveolar, 22% Pseudomonas, Acinetobacter, 8.2%, y Staphylococcus aureus, meticilino, resistente 21%. Y van cambiando las estadísticas de acuerdo al sitio publicado, pero mayormente uno pone a la Pseudomonas Acinetobacter tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque en Latinoamérica es más frecuente la Acinetobacter como gran negativos asociados a recuperación de neumonías nosocomiales por broncoscopía, lavado broncoalveolar. Seguimos viendo esta nueva publicación de mi profesor Carlos Luna, 2005, cuando estaba activo, sigue siendo, fíjense ustedes, Pseudomonas, gran negativos, Acinetobacter no tan frecuente en esta publicación, pero también está Pilococo y Streptococcus pneumoniae. Aquí la diferencia entre los países donde en Latinoamérica es más frecuente Acinetobacter que Pseudomonas, pero en Estados Unidos y Europa, Pseudomonas está más frecuente como gérmenes patógenos de neumonías intrahospitalarias, también seguido de otras enterobacterias, también de estos son datos importantes, aunque la idea es de que nosotros tengamos de que en neumonías intrahospitalarias, cambia la figura, ahí sí puedes utilizar, sobre todo aquellos pacientes graves y sobre todo aquellos pacientes que han desarrollado la neumonía asociada a ventilación mecánica o la neumonía con más allá de la primera semana, de los 5 días. Existe también otro drama que 30% de estas bacterias en estudios publicados ya son multidrogoresistentes o extremadamente resistentes. Estamos hablando de Pseudomonas, que son muchas veces de tipo carbapenemasa presentes, ¿no? O Acinetobacter, que solamente la multidrogoresistente. Ese es el drama. Y aquí se ve la incidencia de patógenos multidrogoresistentes desde 1992 al 2018, como la Pseudomonas inicialmente, en la época en que yo hacía mi residencia, tenía un 10% de resistencia y empezó en el Hospital de Clínicas donde yo hice, a subir hasta casi el 30% en el 2005-2007, bajó al 20% y se mantiene. El Acinetobacter, que es frecuente en Latinoamérica, sobre todo en México, en Chile y en Argentina, se mantiene como una prevalencia de MDR del 30% y a partir del 2002 se tiró un aumento de los Acinetobacter multidrogos resistentes hasta más del 35% y ha bajado hasta el 20%, equiparándose más o menos a la resistencia de la pseudomonas. El estáfilo, sin embargo, que el 30% de los estáfilos eran meticilino resistentes, empezó a bajarse gracias al advenimiento de saber esto y utilizar vancomicina y actualmente está en el 5% en Latinoamérica, en el Hospital de Clínicas, bueno, donde yo trabajé. Traqueobronquitis. La traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica no es lo mismo que neumonía. Es la presencia de fiebre, leucocitosis, expectoración mucopurulenta, pero no hay infiltrados radiológicos. ¿Qué significa todo esto? Que si no hay infiltrados radiológicos visibles o tomográficos, no se puede hablar de neumonía asociada a ventilación mecánica. Casi siempre, las primeras 24, 48 horas del que el paciente estuvo intubado, puede desarrollarse una traqueobronquitis. Puede haber fiebre, leucocitosis, esputo purulento, pero si no hay infiltrados, ojalá con tomo, caramba, está difícil. Y si hace un aspirado traqueal, pues encontramos a veces más de 100.000 unidades formadas de colonia de una bacteria. Para neumonía, estos son los criterios de Meduri y estos son los criterios de Johansson. Los criterios de Meduri son 4. Si un paciente está ventilado, está en el hospital, ¿cómo sé que está haciendo neumonía? ¿Tengo la clásica presentación del síndrome típico o atípico? No. Tengo que tener la presencia de fiebre, primero, leucocitosis, segundo, esputo purulento representativo, menos de 10 células epiteliales por campo y más de 25 leucocitos por campo, que tenga una bacteria demostrada en la adquisición de Gram y en el cultivo,
¿ya? Y un infiltrado nuevo o persistente en la radiografía de tórax. Esto tenía muy baja sensibilidad y especificidad. Entonces, Johansson dice lo siguiente, sobre todo para neumonías asociadas a ventilación mecánica. Presencia de nuevo o persistente infiltrado pulmonar en la placa y más de 2 de los siguientes criterios. Si está con fiebre, o leucocitosis o leucopenia medios de 4.000 o más de 12.000 y se aspiran secreciones mucopurulentes por el tubo. Entonces, uno tiene que empezar a hilar este tipo de cosas para, para anotar antibióticos previo cultivo o este tipo de decisiones. Yo tengo acá un paciente hospitalario, un aumento de densidad, le hago la tomografía y clásicamente veo broncograma aéreo, condensación y derrame. Esta es una neumonía intrahospitalaria. Esta es otra neumonía interhospitalaria, pero asociada a ventilación mecánica, donde no se ve tan bien, pero el campo pulmonar izquierdo suele estar semivelado y parece haber derrame versus neumonía. Y cuando le hago la TAC, lo bajo y le hago la TAC, hay broncograma aéreo y neumonía. Es una neumonía asociada a ventilación mecánica. A huevo, perdón. Y yo puedo clasificar la severidad de estas neumonías intrahospitalarias de acuerdo al CPI score, teniendo en cuenta la temperatura, la leucocitosis, secreciones traqueales, el PAFIO2, placa de tórax, progresión de los infiltrados y el cultivo semicuantitativo del aspirado traqueal. Y más de 6 puntos a las 72 horas sugiere que este paciente tiene mal pronóstico. Entonces uno va a ir puntuando esta severidad de acuerdo a estos ítems, donde tal vez lo más importante, aunque subjetivo, suele ser las secreciones traqueales y la placa de tórax. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que tener toma de muestras, aspirado traqueal, lavado broncoalveolar o lavado no broncoscópico por catéter protegido, ¿ya? En el lavado broncoalveolar tengo que tener la técnica correcta y tengo que pedir cultivo cuantitativo o semi-cuantitativo. Antes se hacía el cepillo protegido de Bartlett, actualmente no se hace y realmente por cuestiones de costos y operatividad se ha visto que un aspirado traqueal, pero con recuento de unidades de colonias de más de 10 a las 6, se acepta que junto con los criterios de Johansson, esta sería la bacteria causal de la neumonía. En la pandemia, broncoscopía no hacía, estaba temblando de miedo y, bueno, de contagiarme, pero tampoco se veía mucha necesidad de hacerlo y cada vez en las neumonías asociadas a ventilación mecánica solamente se hacía cultivos de aspirado traqueal. Los catéteres telescopados han venido a reemplazar grandemente para no desreclutar al paciente, porque muchos estaban pronados, y hacer un lavado no broncoscópico con una técnica estupendamente fácil y ese recuperado de minival que habitualmente se instila entre menos de 50 ml, menos, entre 40, 20 ml, con el recuperado teníamos la posibilidad, junto con biomarcadores, procalcitonina, PCR, presencia de neutrófilos en el lavado broncoalveolar, tratar de diagnosticar la bacteria e iniciar un tratamiento o de escalar un tratamiento o cambiar el antibiótico. ¿Y cómo empiezo los antibióticos? En un inicio precoz, en las neumonías de los primeros 5 días, pienso también en bacterias de la comunidad. Y ahí aparece en las neumonías precoces o tempranas, sin riesgo, una neumonía que no esté inestable el paciente, no con insuficiencia respiratoria ni fallo renal, en estreptococo, hemófilus, estafilococo, meticilino resistente, básicamente en las bacterias de la comunidad. Pero ya empiezo a pensar en gran negativos, incluida, no todavía la pseudomonas, todavía no. ¿Ya? ¿Qué hago? Utilizo un antibiótico empírico recomendado, ceftriaxone o levo. Así dicen mis guías. Pero si empezó más allá de la primera semana o 5 días, ya empiezo yo a pensar en Pseudomonas, Klebsiella, en este bicho que no me gusta en Latinoamérica, Cinetobacter, en el Staphylomedes, en la Legionela, según pueda aislarlo, u otros bacilos gram negativos no fermentadores, y mi esquema de antibióticos tiene que ser combinado. Ceftacidime, ¿ya? O carbapenémicos, o digamos un carbapenémico más un inhibidor de beta-lactamasa, piperactazobactam es una maravilla para pseudomonas, carbapenem, nintenem, etapenem, fluoroquinolona, antipseudomonas. ¿Cuáles son las fluoroquinolonas antipseudomonas? Aunque no crean la cipro, pero usted no dijo que la cipro no se utiliza para pseudomonas, sí se utiliza en respiratorio y la levo también. Solas, habitualmente no. A veces tenemos que agregar o macrólidos.
Y si pensamos que es una legionela neumófila, bueno, ahí tenemos que pensar, si lo diagnosticamos, en quinolonas, básicamente en quinolonas. Si es un Staphylometres R, banco o imipenem. Y aquí están las dosis. Esto se los voy a pasar. Tanto de ceftriaxone como de levo, ceftazidima, cefepime, imipenem, meropenem, piperatazo, cipro, amica, banco y linezolid. Entonces, ¿cómo evalúo la probabilidad de que haya resistencia, caballeros? Pues según el paciente haya usado o no. Ya le he dicho en los últimos 90 días los antibióticos, ¿ya? Y en estos pacientes habitualmente podría utilizar en una neumonía una monoterapia. Monoterapia como la ceftriaxone, como la levo, pero también el ertapenem, perdón, que es una maravilla que estudio que me gustaría presentar, pero no es el momento. Alto riesgo para multidrogoresistencia o confirmado la multidrogoresistencia. Esto está asociado a un aumento de la mortalidad. Con choque séptico tengo que combinar todo. Banco amicacina, maravilloso. Banco amica o banco imipenem, está perfecto. Pero si está sin choque, puedo utilizar monoterapia. Básicamente, entonces, monoterapia puedo usar, no biterapia, dependiendo de la estabilidad hemodinámica y si es que mi paciente no tiene riesgos, no tiene comorbilidades, su neumonía no está inestable o no ha usado antibióticos en los últimos 3 meses. Y eso dicen las guías: neumonía temprana, 7 a 10 días, neumonía tardía, tiempos de antibióticos. Neumonía temprana, 7 a 10 días. Neumonía tardía, a veces tenemos que utilizar, sobre todo para Acinetobacter, 21 días, 3 semanas. Y aquí están algunos textos donde la biblioteca de Cochrane dice justamente los días a utilizar, inclusive más cortos. Entonces, fíjense acá, la CEPAR dice 7 a 10 días, y la neumonía tardía, 21 días. Sin embargo, la biblioteca Cochrane nos dice que cortos, basados en clínica, evolución clínica y procalcitonina, podemos utilizar 7 a 8 días, las tempranas, y las tardías hasta 2 semanas, no 3 semanas. Entonces hay que ver si no está respondiendo a una neumonía asociada a ventilación. Normalmente, como uno ve, con la ausencia de fiebre, con la mejoría clínica, estabilidad hemodinámica, la reducción de los leucocitos, ¿ya? Los infiltrados suelen tardar en resolverse, cuidado, pero si mi paciente no está respondiendo, sigue con fiebre, sigue inestable hemodinámicamente, sigue con secreciones MP por el tubo, o hay una resistencia de mi pseudomonas, un estáfilo, de mi una bacteria que no le estoy dando, o se me ha complicado con una neumonía necrotizante, con un acceso pulmonar, o un derrame paraneumónico tipo empiema, y ahí tenemos que hablar. Y ahí tenemos que hablar para tratar de resolver esto, tratar de hacer lavados, rescates y rotaciones rápidas o terapias escalativas. Nuevos antibióticos, caramba, tristeza, no tenemos muchos. Para los gérmenes escape tenemos que ver cuáles son los gérmenes escape: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y el Enterobacter, que lamentablemente son los gérmenes que nos van a dar problemas y están dando problemas en el mundo. Los nuevos antibióticos que han aparecido como nuevos y se los está utilizando en otros países: ceftobiprole, ceftazidime, avibactam, creo que en nuestro medio hay, ¿ya? Y ceftolazone, tazobactam. Son cefalosporinas, ¿ya? Asociadas a nuevos inhibidores de beta-lactámicos, ¿ya? La ceftobiprole, neumonía no asociada a ventilación mecánica. Ceftazidime avibactam, neumonía no asociada a ventilación mecánica y también asociada a ventilación mecánica. Ceftolazona, tazobactam, neumonía no asociada a ventilación mecánica y también asociada a ventilación mecánica. ¿Qué es las superbacterias? La Organización Mundial de la Salud ha identificado 51 antibióticos, de los cuales estos que acabo de mencionar son los que podemos utilizarle. Ya, tampoco es gran cosa. Y la emergencia del Clostridium difficile, que produce esta enterocolitis por uso de antibióticos, uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son las bacterias que son prioridad crítica, que están produciendo resistencia? La pseudomonas, el Acinetobacter y las enterobacterias. Estas tres pertenecen a las bacterias gram negativas que la Organización Mundial de la Salud está observando y está promocionando nuevos antibióticos y las mejores medidas para evitar este ascenso de resistencia antimicrobiana. ¿De acuerdo? Entonces, la lista de patógenos prioritarios
¿ya? Que ya está prepandémicos, ahí están. Los tres primeros en rojo, otros ahí a continuación, y los últimos como medio, Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y otras bacterias intestinales. Entonces, la vigilancia a las resistencias por esta red es fundamental. Nosotros creo que no lo estamos haciendo bien, para nada bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para evitar, como medidas bundle se llama, evitar dar tanto antiácido que bloquee mucho, digamos, la secreción del ácido clorhídrico y evitar o dar, digamos, inhibidores de bomba de protones, yo les digo a mis alumnos, que es lo único que tenemos en el hospital. Idealmente deberíamos dar superfato, este tipo de antiácidos de superficie, malgaldrato, ¿ya? Lavado de manos, la técnica de lavado de manos, utilización de sucralfato en vez de omeprazol o todos los inhibidores de bomba de protones, descontaminación selectiva, hacer aseos de clorexidina, orofaringios permanentes, antes se utilizaba estatina tópica o polipixina B, la posición 30 grados como mínimo o 45 grados, el uso de antibiótico no es una medida adecuada, profiláctico, evitar cambio frecuente de tubuladuras, drenaje del líquido de las tubuladuras del condensado, esto en ventilación mecánica, y tratar de utilizar sondas nasogásicas de pequeño calibre que no están en los hospitales. En mi hospital ando renegando porque no hay números grandes y reniego. Estas son elevación de la cabecera, las medidas Vandal, interrupción de la sedación en la medida de lo posible, prueba diaria de retiro ventilador para hacer un win lo más rápido posible, y si se autoextuba el paciente, mejor, como lo hizo mi madre. Tópicos orales, clorexidina. Estos son los paquetes de prevención adecuados. Chicos, no nos olvidemos de esto, que es básico. Evitemos el tumulto. Chicos, estamos ante la presencia de pacientes. No estamos ante la presencia de objetos de estudio solamente. Nos gusta. Yo también he sido naive. Yo también he sido como ustedes. Pero ahora me doy cuenta que si no me machacan esto, no lo hago. Muy bien. Gracias, Guadalupe, por asistir. Y también a Alan, con mi salud. Mañana nos vemos. Buenas noches, ¿ya? Está bien, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, Chao. doctor. Chao. Chao.